Muy bien, empezamos con Suficiente, el primer tema de Cachimiro, fue con el que empezamos a buscar el sonido de la banda. De primera tuvimos dos caminos muy distintos entre sí, teníamos dos referencias, que una era ir un poco al sonido de Loser, de Beck, y el que al final fue el verdadero camino del proyecto, que era rollo Rage Against the Machine. Cuando empezamos a trabajar el tema, Ismael y yo, probamos primero realmente la otra idea, y luego al final pues la acabamos descartando y empezamos con esta, que era la que realmente, por el riff de bajo que fue por el que empezó el tema, fue la que sentó al primero las bases. Claro, teníamos esa versión que automáticamente ya pues sentaba mucho el rollo. Luego lo primero que llenamos fue la letra, teníamos dos estrofas, ¿verdad? Dos estrofas. Dos estrofas. La primera y la segunda, una cosa que yo siempre también como productor trabajo mucho, al final, de qué habla, ¿no? La letra, de qué habla la canción. Y aquí se veía muy claro que la primera estrofa y la segunda hablaban de dos cosas completamente distintas. La segunda era un poco la resolución de la primera. Entonces al final lo mejor que vimos para la canción fue dividir esas dos estrofas en dos canciones distintas. Nos quedamos con la primera, que era de lo que habla Suficiente al final, que es de estar cansado del sistema, ¿no? Un poco. Y fue cuando empezamos a trabajar ya la canción en sí. Este tema lo empezamos a construir desde la intro hacia adelante, porque es un tema que evoluciona mucho, pero mantiene una línea muy clara. Entonces pasamos del riff de bajo, nos pusimos full Rage Against the Machine, inspiraciones de Tom Morello a saco en las guitarras. Desde el inicio tenemos un efecto súper Tom Morello, que eso es claramente referencia. Eso como curiosidad lo hicimos con una regla para medir la altura de las cuerdas, la acción de las cuerdas. Y como es metálica, pues se ve que iba a dar un buen resultado haciendo eso. Y además al ser plana, pues ayudaba mucho a poder tocar todas las cuerdas, que fuese el efecto más exagerado. Y luego además pues riff muy potente, un sonido muy bestia de guitarra, muy duro. Y luego ya todas las baterías también son muy Rage Against the Machine en general, los arreglos de batería. Tenemos todo el rato un montón de juego con los hi-hats que marcan mucho esos adornos. Mucha presencia también de caja, una caja muy potente. En este caso no pudimos grabar las baterías, entonces fueron todas montadas por MIDI y demás, programadas. Intentamos que fuesen lo más natural posible también, creemos que quedó muy buen resultado en ese sentido. Y mucho blast beat también en lo que son las cajas y demás. Y cuando vamos a la primera estrofa, realmente ya cuando estábamos trabajando el tema, una referencia que no paraba de venírseme a la mente por cómo era la estrofa, era el rap de los 90 del West Coast. Tenemos ese piano que hace todo el rato param, pam, 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 pararam, pam, 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 pam. Entonces, cuando estábamos trabajando el tema, se me vino todo el rato esa melodía a la cabeza y hice algo similar con la guitarra. Todo ese paso de ahí. Que en la segunda estrofa es aún más obvio. Pues tiene el cambio todavía más marcado. Sobre todo en guitarra, al final este tema es muy crudo, solo tiene realmente formato banda, no tiene ni un sinte, realmente son todo guitarras, pero las guitarras siempre están mínimo doblándose o armonizándose, o las dos cosas. Como es el caso de aquí, ¿no? Que tenemos dos que van haciendo lo mismo que el bajo, que cambia también su patrón.
Pero hay una evolución muy clara, realmente. En la primera simplemente hay un bajo y dos guitarras que van haciendo los adornos, que ya sientan ese patrón del West Coast para la segunda estrofa, pero muchísimo más paradito para que sea una bajada de intensidad, sobre todo con respecto a lo que es la intro, que la intro empieza muy fuerte ya de por sí. Y pasamos ya que un poco la otra joya de la corona, que es toda la parte instrumental y del puente, que yo creo que personalmente es de mi favorita de la canción, porque tiene una actitud increíble. Este riff del puente instrumental, cuando me lo enseñó Ismael, ya me flipó de primera. O sea, me parece brutal. Espectacular. Lo que hicimos fue, salió del bajo, pero lo empezamos con la guitarra primero para que hubiese esa crecida cuando luego entra el solo, que entrase también el bajo y se notase de repente esa amplitud. Entonces tenemos dos guitarras que lo van doblando del primer momento. La batería también súper cañera, un redoble súper largo de caja, este grito de aquí, lo que es el screen, digamos, que se intentó hacer un screen de primera, luego se reservó para otros temas después. De primera fue complicada hacerla porque queríamos que fuese muy mantenida, que no se rompiese demasiado, pero quedó al final bastante bien, se hizo relativamente rápido en realidad, a pesar de ser un momento que parecía más complicado de lo que al final fue. Y el solo, como anécdota, tuvimos que grabarlo a 4 manos porque teníamos tantísima distorsión puesta en la guitarra para que tuviese ese sonido súper morelo, que las pastillas de la guitarra que tengo yo son simples y claro, se le cuela muchísimo el ruido eléctrico. Entonces, para que no hubiese tanto ruido eléctrico y no tener que quitarle distorsión ni nada, lo que tuvimos fue yo tocando la guitarra y Ismael mientras tocando ligeramente el puente. Hostia, no me acordaba de eso, tío. Es verdad. Para hacer el circuito que llegase a tierra era Ismael. Y la verdad es que sonó increíble, sobre todo cuando había algún silencio, alguna cosa en la que yo no estaba cerrando el circuito, pues lo cerraba él. Y se quedó muchísimo más limpio. Brutal, la verdad que fue un solo del que estoy súper orgulloso también. Que suena espectacular. Que Morelo lo usa mucho, pero mi guitarra no está hecha para tener un kill switch, entonces lo hice a mano, automatizando el volumen. Y aquí al final que sí tiene como un pequeño ruido, si no recuerdo mal. Eso es, el cierre. Se mantuvo ahí un montón de... Todo ese rato también haciendo un bending súper exagerado para que tuviese ese sonido súper sucio de fondo, mientras que entra el último estribillo. No me engañarás, no me engañarás. Mi colchón hundido ve el tiempo pasar. No quiero escuchar. Las voces que dicen que no pida más. Suficiente nunca es suficiente. Suficiente nunca es suficiente. Suficiente nunca es suficiente. Suficiente nunca es suficiente. Un cierre también súper crudo. Aquí también metemos muchos más coros que en los otros estribillos. Los otros estribillos solo tenemos los que doblan a la voz principal y otros por abajo. Aquí tenemos dos más, que son estos. No me engañarás. Con mucha distorsión, que siguen a la voz principal, para dar un poquito de mal rollo. No me engañarás.
Mi colchón hundido ve el tiempo pasar. No quiero escuchar, no quiero escuchar las voces que dicen que no pida más. Suficiente, suficiente nunca es Hacen el coro por arriba, suficiente. al final el trabajo vocal se queda así, luego entra como un canon al final, con voces como si fuesen de megáfono. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Para que sea como un poco una marcha ya hemos salido a la calle a gritarlo. Y al final el trabajo vocal se queda así. Suficiente, suficiente nunca es suficiente. Suficiente, suficiente nunca es suficiente. Bueno, lo único ya que nos faltaría por comentar, que lo vaya a ver también en todos los demás temas, creo que está en casi todo, es que como el bajo le vamos a meter un poquito de distorsión para que sea más crudo y sea más bestia, tenemos un bajo con su grave, un 808 cuerpo. Cuando metemos la distorsión en el bajo tenemos más medios que grave en este caso para que no emborronen demasiado, y le metemos ese grave, se lo metemos con un subgrave aparte. Y eso sería todo. Eso sería suficiente al detalle. Bueno, yo creo que al final es un tema que va muy directo a un tipo de mercado, digamos, que es pues ¿no? La gente que escucha al final la música de los 90, ese rock duro de Rage Against the Machine. Es un sonido que a día de hoy se hace menos, entonces un poco vive de esa ola del revival, y luego también es un tema que es muy directo, muy crudo. El tema del que habla está a la orden del día en todas partes del mundo, especialmente todo lo que habla hispana lo tenemos muy presente también. Así que yo creo que toda la generación también que está llegando a los 30, que es un poco de lo que habla la canción, que ha escuchado esa música de los 90 y ve esta canción que le habla a ellos directamente, tiene un sonido súper crudo que recuerda todo eso que ya escuchábamos antes que nos gustaba, pues creo que le funciona muy bien. Y además la verdad que fue un tema que se nota que es un tema muy honesto y muy, muy divertido, ¿no? Se nota, yo cuando lo escucho lo sigo notando, ya no solo por el recuerdo que tengo de cuando lo hicimos, pero que se nota que es un tema que se ha hecho pasándoselo bien. Sí, estoy de acuerdo.